Padre Celestial, te agradecemos porque hasta este punto tú nos has explicado lo que quieres que sepamos en cuanto a las profecías de Daniel. Te damos gracias porque nos dan aliento y esperanza y la seguridad de que tú te sientas en el trono del universo y tienes todo bajo tu control. Colocamos nuestras vidas en tu control en este momento. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones, pidiendo que tu Santo Espíritu venga y nos hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando la estructura de Daniel. Y vamos a repasar. ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Yo veo que la mayoría. Ya tenemos el remanente fiel. Ya se realizó el zarandeo. Y tenemos el remanente fiel que quedó aquí. Y yo sé que los que están aquí vienen porque quieren. Y eso es lo que más me inspira. Porque ustedes quieren estar aquí para estudiar la palabra de Dios. ¿Bien? ¿La cabeza de oro representa qué? ¿Pecho de plata? Medo Persia. ¿Vientre de bronce? Grecia. ¿Piernas de hierro? Roma imperial. Muy bien. ¿El hierro y el barro representa qué? Roma sí, pero ¿Roma qué? Religiosa, el papado, ¿verdad? La roca representa ¿qué? El juicio investigador. ¿Y qué investiga Cristo? A cada uno de los reinos para ver si son hallados ¿qué? Faltos. ¿Examina Dios los reinos también? Vean en Daniel 5. Fuiste pesado en balanza, dice en cuanto a Babilonia, y fuiste hallado ¿qué? Falto. Dios también juzga no solo individuos en el juicio, sino que juzga ¿qué? Naciones, si es que cumplieron su voluntad o no. Y luego la montaña que representa el reino eterno de Cristo Jesús, que nunca se corromperá. En Daniel 7, en lugar del oro tenemos en lugar de la plata tenemos en lugar del bronce tenemos leopardo, muy bien. En lugar del hierro tenemos un dragón, muy bien. El dragón tiene ¿qué? 10 cuernos. Pero en medio de los cuernos se levanta ¿qué? Un cuerno pequeño. Hay una mezcla ¿qué? Rara. 10 cuernos políticos, porque las 10 divisiones de Europa eran divisiones ¿qué? Políticas, eran reinos. Pero en medio de esos reinos, para gobernar sobre ellos, se levantó un cuernito que no es meramente político, sino que es ¿qué? Religioso. Lo mismo que el hierro y el barro. Y luego entonces, ¿qué viene? Viene Cristo sobre la nube, ¿a quién? A su Padre, para desempeñar el juicio. Y entonces luego, cuando concluye el juicio, los santos heredan ¿qué cosa? El reino. ¿Es lo mismo Daniel 7 que Daniel 2, sí o no? Claro que sí. Ahora, Daniel 8 y 9 estábamos cuando terminamos esta mañana. No hay un símbolo para Babilonia. Y la razón es sencilla. Escuchen bien. Daniel capítulo 8 habla de 2300 días. Hay un ser celestial que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, va el cuerno pequeño a pisotear la verdad? ¿Hasta cuándo estos reinos van a pisotear tu verdad? Y se oye un ángel que dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. O sea, se van a arreglar las cosas en el juicio. Hasta 2300 días. Pero yo pregunto, ¿cuándo comienzan los 2300 días? ¿En el periodo de cuál reino? De Medo Persia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Empieza los 2300 días que menciona Daniel 8, empieza en el periodo de Medo Persia. Por eso Daniel 8 no comienza ¿dónde? Con Babilonia, porque Babilonia viene ¿qué? Antes. Y si se pusiera Babilonia y se hiciera la pregunta ¿hasta cuándo? Y se dice por 2300 días va a pasar esto y luego el santuario será purificado, habría confusión, porque se pensaría que los 2300 días tendrían que empezar ¿dónde? Con Babilonia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que no es solamente porque Babilonia está a punto de caer, sino porque en Daniel 8, los 2300 días que son el tema central de Daniel 8, comienzan no con Babilonia, sino comienzan ¿con qué? Con Medo Persia. Y por eso no se da un símbolo para Babilonia. Ahora, tenemos entonces un oso. ¿Y cuál es el equivalente del oso en Daniel 8? El carnero. ¿Son parecidos? ¿En qué se parecen el oso al carnero? A ver, ¿quién me quiere decir? Bien.
Un cuerno más alto que el otro, claro que sí. El oso está más alto en un lado que en otro y el carnero tiene un cuerno más grande que el otro. ¿Y cuándo salió el más grande? ¿De primero o de último? De último. Y les di una hoja donde está la dinastía persa que toma la ascendencia ¿cuándo? De último. Ahí está, en la hoja esa amarilla, ¿verdad? En la hoja esa amarilla que repartimos esta mañana está. Ahora, ¿qué diríamos de macho cabrío? ¿Es lo mismo que el leopardo, sí o no? ¿En qué se parecen el leopardo y el macho cabrío? A ver. La velocidad. Ok, ¿este tiene cuántas alas? ¿Y en qué se manifiesta la velocidad del macho cabrío? No toca la tierra, está volando sobre la tierra. Además de eso, el leopardo tiene ¿qué? 4 cabezas. Y de la cabeza del macho cabrío salen ¿qué? 4 cuernos. Y no solo eso, sino leímos esta mañana que el mismo Daniel 8 dice que el carnero son los reyes de Media y Persia y que el macho cabrío es el rey de Javán o es Grecia. Ahí lo dice. No tenemos que especular ni darle vuelta. Saben, algunas personas dicen que esto todavía no se ha cumplido o que se está cumpliendo hoy en día esta parte. Sí, aquí mismo en Nueva York hay un personaje cuyo nombre no voy a mencionar, que dice que el macho cabrío, dice que el carnero tal vez representa a los Estados Unidos y el macho cabrío representa a Irán o Irak, yo no sé qué. Pero ¿a base de qué dice tal cosa? ¿A base de qué? ¿Dónde consigue esa idea? ¿Será en su cabeza? Porque claramente la secuencia demuestra que estos reinos son ¿qué? Pasados, no presentes, pasados. ¿O es que también hay otra aplicación del leopardo hoy en día? ¿O es que hay otra aplicación que se va a levantar Grecia otra vez? No. Cuando conocemos la estructura de Daniel, sabemos inmediatamente y sin lugar a dudas de que estos reinos son pasados. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. Dice que de uno de los 4, no de uno de los 4 cuernos, sino de uno de los 4 vientos. Vamos a leerlo en Daniel el capítulo 8. Daniel el capítulo 8, y vamos a leer lo que nos dice, cuidadosamente. Después que se levanta el macho cabrío cae, y se levantan 4 cuernos, el macho cabrío cae, y luego entonces sucede algo. Noten, versículo 8. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, es decir, de uno de los vientos, de uno de los ángulos del compás, de uno de los puntos del compás, dice, se levantó un ¿qué? Un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Ahora, en Daniel 8, el cuerno pequeño tiene 2 etapas. Tiene una etapa, como el hierro tiene ¿cuántas etapas? Tiene 2. Así el cuerno pequeño también tiene 2 etapas. La primera etapa del cuerno pequeño representa a Roma pagana. Y se encuentra en Daniel el capítulo 8, y ya les voy a explicar por qué. Daniel el capítulo 8 y el versículo 9 que acabamos de leer. Daniel 8 y el versículo 9. Noten que dice allí que el cuerno pequeño se extiende en la tierra geográficamente. No tiene nada que ver con religión, sino conquista política, ¿verdad? Ahora, noten que dice que conquista en 3 direcciones del compás. Dice que conquista en primer lugar ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Y qué reino quedaba en el sur? Egipto. Muy bien. Y luego dice que conquistaba al oriente. ¿Qué reino estaba al oriente y al norte? Donde estaba Babilonia. En esa época gobernaba Siria, en el tiempo de Roma imperial. Y luego dice hacia la tierra deseable. ¿Y cuál es la tierra deseable? La tierra de Israel. Y saben ustedes, jóvenes, que la historia se cumplió exacta y precisamente como dice aquí con Roma imperial. Roma conquistó a Egipto. Roma conquistó a Siria en el oriente. Y Roma conquistó en el año 63 a.C. la tierra de Israel. Cuando Pompeyo vino allá al templo, inclusive entró al lugar santísimo del templo, donde ya no se encontraba la Shekinah.
La Shekinah no estaba, el arca del pacto no estaba tampoco, había nada más una piedra en el lugar santísimo. Y dicen los historiadores que Pompeyo esperaba encontrar un ídolo o algo en el lugar más santísimo, y lo que encontró fue una piedra, y estaba supremamente chasqueado de eso. Así que este versículo describe precisa y exactamente el progreso de Roma imperial. Pero recuerden que según Daniel 2 y Daniel 7, de este dragón y de estas piernas de hierro se iba a levantar un poder que no era solo político, sino que religioso. Ahora noten el versículo 10. Este cuerno que se extendió políticamente, que es Roma imperial, aquí en el versículo 9 del capítulo 8, de repente hace otra cosa. No solamente conquista en la tierra, sino que de repente inclusive se mete con el reino de ¿quién? Con el reino de Dios. Versículo 10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Y por él fue quitado el continuo. Y dice ahí sacrificio. Esa palabra no debe estar allí, la palabra sacrificio. Eso lo vamos a estudiar cuando analicemos Daniel 11. Pero dice que quitó el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué clase de actividades son estas? Actividades religiosas. O sea que el cuerno pequeño tiene una segunda fase. Como también el hierro está ¿dónde? En las piernas y en los pies. Así que el cuerno pequeño tiene una doble aplicación en Daniel 8 y el versículo 10 hasta el versículo 12. Este es el cuerno pequeño que menciona aquí en Daniel 7, que salió en medio de los 10 cuernos. ¿Y luego qué sucede? ¿Cuál es el siguiente punto de comparación aquí? ¿Cuál es el siguiente punto de comparación? Ya hemos visto por qué Babilonia no está. Ya hemos visto que el carnero es lo mismo que el oso. Ya hemos visto que el macho cabrío es lo mismo que el leopardo. Ya hemos visto que el cuerno pequeño se extiende políticamente, históricamente, como Roma pagana o Roma imperial. Ya hemos visto que el cuerno pequeño también incluyó actividades religiosas, que es la mezcla del hierro y el barro, y el cuerno pequeño que se levanta entre los 10 cuernos. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es ¿qué cosa? Antes de la caída pasa algo. El juicio. El tiempo cuando se va a hacer el juicio del cuerno pequeño, cuando Dios va a juzgar. ¿Y dónde está en Daniel 8 eso? ¿Dónde está en Daniel 8? Noten el versículo 13 y 14. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, o sea, ¿hasta cuándo este cuerno pequeño va a salirse con las suyas y va a pisotear y va a destruir? ¿Hasta cuándo estas naciones van a pisotear la verdad de Dios? Y ahora viene la respuesta: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. ¿Cuándo se purificaba el santuario? En el Antiguo Testamento. En el día de la expiación. Y era el día del juicio entre los israelitas. Cuando se examinaban todos los casos de los seres humanos y se ponía un sello sobre los fieles, y los infieles eran ¿qué? Cortados del medio del pueblo. Así que en Daniel el capítulo 8, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es lo mismo que el juicio? El Hijo del Hombre viniendo sobre la nube hasta donde está su Padre. ¿Dónde se encuentra el Padre? ¿Dónde se encuentra Dios el Padre ahora? En el lugar santísimo. En Daniel 7 dice que Cristo fue traído ante su Padre. Vino al lugar santísimo. Y aquí en Daniel 8:14 dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Es lo mismo, sí o no? Claro, porque la purificación del santuario se realizaba ¿en qué apartamento? En el lugar santísimo. Así que tenemos el paralelo aquí. Santuario purificado. Santuario purificado aquí. Y luego ustedes leen en Daniel 8 y dice que viene el tiempo cuando concluye el juicio y los santos reciben ¿qué cosa? El reino de Dios. Díganme ustedes, ¿es paralelo entonces Daniel 8 a Daniel 7 y Daniel 2? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué diríamos de Daniel 11? Vamos a leer un momentico Daniel 11. Y solo voy a dar algunas ideas porque vamos a entrar en Daniel 11 empezando el día miércoles.
Mañana vamos a hablar de principios de interpretación profética, porque si no, no podemos entender Daniel 11. Pero fíjense, ¿dónde empieza Daniel 11? Versículo 1. En el año primero de Darío, el rey de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. O sea, después de Ciro, ¿cuántos reyes iban a haber? Después de Darío, ¿cuántos reyes iban a haber? 3. Miren la dinastía. La hoja amarilla. Miren la hoja amarilla. Muy importante este punto. En la hoja amarilla tenemos, ustedes pueden ver aquí, que tenemos aquí, a ver, ¿dónde tenemos aquí a Darío? Tenemos a Ciro. No, pero este es Darío primero, este es otro Darío diferente. Ok, aquí está, Darío el Medo, ¿lo ven aquí? Darío el Medo, que es bien a la derecha. Que entre los griegos, Darío era el nombre caldeo, mientras que Ciáxares II es el nombre griego del mismo rey. ¿Ok? Es como decir Henry IV y Enrique IV. Diferentes idiomas. ¿Ok? Así que tenemos a Darío, y después de Darío se levanta ¿qué? Ciro. Luego entonces, y aquí noten que Histaspes fue un príncipe, no fue un rey, pero después de Ciro se levanta, ¿cuál es el siguiente rey? Darío I, que no es el mismo Darío el Medo. Después sigue ¿quién? Jerjes. Así que ¿cuántos reyes tenemos? Jerjes. Tenemos Darío, luego tenemos Ciro, Darío, Jerjes. ¿Cuáles son los 3 reyes después de Darío entonces? ¿Cuáles son? Ciro, ¿qué más? Darío I y ¿qué más? Jerjes. Y ahora noten que menciona el 4º rey. Fíjense, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el 4º se hará grande más que todos. Y empieza ahora a describir el reino de los persas. ¿Quién es el 4º en esta hoja? ¿Quién? Artajerjes. ¿Por qué es que Artajerjes? Ahí es que empieza la descripción importante de lo que sucede en el reino de Persia. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo Artajerjes? Dio el decreto que comenzó, ¿qué? Los 2300 días. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Fíjense, voy a repetirlo, porque este es un punto muy importante. ¿Por qué no hay símbolo en Daniel 8 para Babilonia? No se pierdan, que esto es vital. ¿Por qué no hay símbolo para Babilonia en Daniel 8? Porque los 2300 días que se mencionan en Daniel 8 empiezan ¿con qué? Con Medo-Persia. Ahora, en Daniel 11 tenemos un detalle adicional. Nos dice el nombre exacto del rey que va a dar el decreto de Daniel 8. El 4º rey, ¿que es quién? Artajerjes. Fíjense. Así que aquí tenemos a Persia en Daniel 11, ¿sí o no? Claro que sí. Empieza con Persia. Porque los 2300 días, el decreto de Artajerjes empieza en el reino de ¿qué? De Persia. ¿Para qué va a poner a Babilonia? Si eso nada tiene que ver con los 2300 días. Viene antes. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Muy importante este punto, vital. Y luego entonces, noten lo siguiente. Sigamos leyendo. Versículo 3. Versículo 2. Otra vez. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el 4º se hará grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas despertará a todos contra el reino de ¿qué? De Javán o de Grecia. Muy bien. ¿Cuál es el reino contra el cual va a pelear Medo-Persia? Grecia. Y luego noten el versículo 3. Levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. ¿Quién es ese rey grande? Alejandro Magno. ¿Recuerdan que el carnero, el macho cabrío tenía un qué? Un cuerno notable, que era su primer rey. Y dice que el macho cabrío se engrandecía. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice aquí que un rey valiente se enseñoreará y hará su voluntad. Es lo mismo, el primer rey. Pero ¿qué pasó cuando el gran cuerno fue quebrado? En su lugar aparecieron ¿qué?
4. Noten el versículo 4. Pero cuando estará enseñoreando, será quebrantado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los reinos no vinieron de descendientes de Alejandro, sino que fue repartido entre sus dirigentes políticos. Exactamente. Así que aquí tenemos que leopardo tiene 4 ¿qué? Cabezas. El macho cabrío tiene 4 cuernos. Y aquí tenemos ¿qué? 4 reinos. ¿Es lo mismo, sí o no? Así que aquí tenemos, después de Persia, tenemos Grecia, su primer rey, los 4 reinos que se desprenden después que cae ese primer rey. Ahora, ¿cuál es el siguiente poder? Vamos a saltar al versículo 22, porque obviamente todavía no estamos listos para estudiar los detalles de Daniel 11. Pero vamos al versículo 22 y vamos a ver a dónde nos encontramos en el versículo 22. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados y aún también el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo. O sea que iba a haber un poder que iba a quebrantar ¿a quién? Al príncipe del pacto. ¿Quién quebrantó al príncipe del pacto? ¿Quién quebrantó a Cristo? ¿Roma qué? Roma imperial, muy bien, Roma imperial. Fue el que quebrantó a Cristo, el príncipe del pacto. Así que en el versículo 22 estamos ¿con quién? Estamos con Roma imperial. Ahora, aquí va a haber un cambio muy interesante. Y es que después de Roma imperial, que es paralelo al hierro, paralelo al dragón, paralelo a la primera parte del cuerno pequeño, de repente cambia el escenario y aquí, después de Roma imperial, tenemos a Turquía. ¿Les parece? Eso es lo que van a leer en el libro de Uriah Smith. Que el rey del norte es Turquía. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué no? Porque es un paralelismo y es discordante. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Qué debe ser el siguiente poder, según hemos estudiado? ¿Cuál? ¿Roma qué? Papal, muy bien, Roma papal. Vamos a leer algunos versículos para ver si es el mismo poder. Versículo 31. Y serán puestos, y aquí está hablando de Roma papal, serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario. Es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 8 dice que echaría por tierra, ¿qué cosa? El santuario. ¿Y quitarán qué cosa? El continuo. ¿Decía eso en Daniel 8 del cuerno pequeño, sí o no? Sí. Y dice, y colocarán la abominación espantosa. ¿Hizo el cuerno pequeño eso? Noten Daniel 8, nuevamente, en cuanto al cuerno pequeño, dice en el versículo 13, y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Que es lo mismo que la abominación espantosa. O sea que, ¿cuál es el siguiente poder que encontramos en Daniel capítulo 11? Roma papal. Y luego dice que persigue a los santos y da otras características, las mismas que Daniel 7. Dice en el versículo 33 que matará a cuchillo y a fuego y en cautividad y despojará a los hijos de Dios. Y luego dice que esto sucederá por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué periodo es ese? 1260 años. ¿Y quién gobernó durante ese periodo? El papado. No hay duda entonces. No hay duda en cuanto a quién es el rey del norte. Es Roma papal, según todos los otros bosquejos. Y luego entonces, ¿qué viene? El juicio. Pero hay un punto muy importante. Escuchen bien lo que voy a decir. Mientras que Daniel, fíjense, Daniel 2 da todo el bosquejo, todo el esqueleto. Daniel 7 enfatiza mayormente lo que sucede al principio de los 2000, o sea, al principio del juicio, cuando terminan los 2300 días. O sea, el énfasis en Daniel 7 es lo que pasa en 1844. Al igual que en Daniel 8.
Pero en Daniel el capítulo 12, 11 y 12, el énfasis ya no es la carrera pasada de Roma papal, sino la carrera futura de Roma papal. Eso lo vamos a estudiar, lo que va a pasar en el futuro. Porque Roma papal gobernó durante 1260 años y tuvo una herida ¿qué? Mortal. Pero la herida de muerte será ¿qué? Sanada. Lo cual significa que el juicio que Dios comenzó contra el cuerno pequeño en 1844 no ha concluido porque el cuerno pequeño no ha concluido sus actividades. Ahora, ¿cuál es el juicio final del cuerno pequeño en Daniel 11 y 12? Vamos a leer el capítulo 11 y obviamente no estamos interpretando símbolos todavía, pero quiero que capten el cuadro claro, la secuencia clara. Hablando del rey del norte, dice en el versículo 45... y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseable del santuario. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo será ¿qué? Libertado. Todo aquel que se haya escrito en el libro. El juicio en Daniel 11 y 12 es cuando se levanta Miguel. Cuando se levanta Miguel. Y luego, ¿qué pasa en el versículo 3? En el versículo 3 habla del reino eterno. Versículo 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El reino eterno. El reino eterno. Ahora fíjense, entonces tenemos el reino eterno. ¿Entienden los 4 bosquejos del libro de Daniel? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta antes de que vayamos a Apocalipsis? ¿Ven ustedes, cuántos de ustedes entienden el hecho de que el rey del norte es Roma papal? ¿Cuántos entienden que es Roma papal? A ver. ¿Por qué es Roma papal? ¿Quién quiere explicarme? ¿Por qué es que el rey del norte de Daniel 11 es Roma papal? ¿Quién quiere explicarme? Ok, tú quieres explicarme. Muy bien, tiene la respuesta. Dice, porque está haciendo las mismas cosas que el cuerno pequeño en Daniel 8 y el cuerno pequeño en Daniel 7. Y también yo añadiría que está mezclando el hierro y el barro como en Daniel 2. Está mezclando la iglesia y el Estado. ¿Entienden? No olviden eso. Porque cuando comencemos a estudiar el miércoles en la mañana Daniel el capítulo 11, vamos a encontrar que esta es una profecía tremenda. ¿Saben ustedes que ningún otro bosquejo profético de Daniel habla de la herida mortal contra el cuerno pequeño? En Daniel 7 y 8 dice que Dios juzga al cuerno pequeño, pero no dice que el cuerno pequeño va a morir y va a resucitar otra vez. Pero en Daniel 11, Dios explica que el cuerno pequeño va a tener 2 fases. Una fase donde gobierna durante 1270 años y recibe una herida de muerte. Y después de la herida de muerte, su llaga de muerte es sanada y persigue al remanente. Y si no es porque se levanta Miguel, el remanente será destruido. Una repetición de la historia de Daniel 3, los 3 jóvenes y Daniel echado al pozo de los leones. Así que, aunque todos los bosquejos son paralelos, el último bosquejo no nos cubre solo el mismo territorio, sino que muestra la carrera final del cuerno pequeño, la carrera final del rey del norte. No solamente los 1260 años. Ahora voy a voltear este pizarrón. Si alguien puede ayudarme aquí, pastor, por favor. Vamos a estudiar la estructura de Apocalipsis. Y vamos a ver que la estructura es la misma. Tiene un pin ahí. Ok, ahora sí. Sí, eso hay que jubilarlo. Hay que mandarle el cheque de Social Security ya. Okay. Las profecías de Daniel y Apocalipsis se complementan, escuchen bien, coordinan,
se relacionan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero la base de todas las profecías es ¿cuál? ¿Cuál es el esqueleto de todas las profecías? Daniel, ¿qué? 2. Ahí ustedes saben dónde ubicar todo lo demás. Todo lo demás en Apocalipsis tiene que cuadrar en una de esas 7 partes de Daniel el capítulo 2. Y lo interesante es investigar para ver dónde cuadra cada parte de Apocalipsis dentro de esas 7 partes. Ahora vamos a notar que en Apocalipsis el capítulo 12 tenemos todo el bosquejo de la gran controversia entre el bien y el mal. Al igual que en Daniel tenemos nosotros todo el bosquejo de la historia desde los días de Daniel hasta la segunda venida. Ahora fíjense que en Daniel 12, en Apocalipsis 12, tenemos todas las etapas de la gran controversia entre el bien y el mal, desde que la controversia comenzó en el cielo hasta el tiempo de la guerra contra el remanente final, cuando Cristo vencerá. Ahora, en Apocalipsis 12, ¿cuál es la primera parte o cuál es la primera fase del gran conflicto entre el bien y el mal? Vamos un momentico a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis 12 y el versículo 7. Dice, y fue hecha una grande batalla, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde comenzó esta guerra? ¿Y quién ganó? El pobre diablo le tocó salir corriendo. Lo sacaron corriendo, mejor dicho. ¿Quién ganó desde el comienzo? Jesús. ¿Quién va a ganar al fin? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues unirse al ganador. No al perdedor, al ganador. Porque es que el diablo, vamos a ver ahorita en Apocalipsis 12, que el diablo no gana ni una, pobrecito. A veces da hasta lástima de que sea tan malo, tenga un equipo tan malo que no gane ni una. Pero gana un juego aquí y un juego allá, pero no el campeonato. Fíjense, versículo 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es la primera etapa de la gran controversia? La etapa que se realizó ¿dónde? En el cielo, según Apocalipsis el capítulo 12. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? AT significa Antiguo Testamento. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? ¿Dónde consiguen eso? En la concordancia, ok. Busquen la palabra mujer en la concordancia. Les voy a preguntar eso muchas veces. Porque tienen que, y usé mi concordancia mucho esta tarde, cuando estaba preparando, descubrí algunas cosas nuevas que no había visto antes. Pero noten, una mujer dice vestida del sol. ¿Qué representa el sol? Y no voy a poder leer todos los versículos. El sol representa a Cristo Jesús. Representa el Nuevo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento. Y dice que tenía la luna debajo de sus pies. ¿Qué es lo que da testimonio de Jesús? ¿O es un reflejo de Jesús en la tierra? Su pueblo, sí, pero ¿qué es Cristo en la tierra en realidad? Su palabra. ¿No dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él? ¿De quién da testimonio la luna? Del sol. ¿De quién da testimonio el Antiguo Testamento? De Cristo. O sea que la iglesia del Antiguo Testamento, escuchen bien, la iglesia del Antiguo Testamento tiene la esperanza de que se va a levantar el sol, la promesa, Cristo. ¿Y qué tiene esta mujer en su cabeza? Dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representan las estrellas? Ángeles, pero también a los santos. Seres humanos que siguen a Dios. ¿Y por qué el número 12? ¿Por qué el 12? ¿Qué representa el número 12? Hablando del Antiguo Testamento, pues.
Las 12 tribus de Israel. Correcto, el pueblo de Israel. ¿Era el pueblo de Israel la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Jesús nació del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Jesús era israelita? ¿Descendiente de Abraham? ¿Descendiente de David? Claro que sí. Pueden leerlo en Gálatas 3 y en Romanos 1. Descendió de Abraham y descendió de David. ¿Descendió Jesús de los patriarcas? Sí. ¿Iba a nacer Cristo de la mujer del Antiguo Testamento? Sí. Y ahora noten lo que dice. Versículo 2. Esta mujer estaba ¿qué? Encinta, aquí dice preñada. Estando preñada, clamaba con dolores ¿de qué? De parto y sufría tormento por parir. Ahora paremos allí un momentito. ¿Por qué esta mujer está gritando y llorando porque tiene dolores de parto? Porque va a tener un niño. Ok, me mataron. Okay. Porque va a tener un hijo. Ahora, desea tener el hijo. Una mujer añora el momento de llegar cuando va a parir el hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo, ¿qué añoraba y deseaba? Que anhelaban más que cualquier cosa en el mundo y clamaban y lloraban para que viniera el Mesías. Así que la iglesia del Antiguo Testamento, representado por las 12 estrellas, las 12 tribus, esta mujer parada en la luna, que es el Antiguo Testamento, que ve que se está levantando el sol porque está vestida del sol, está llorando y gimiendo para que venga el Mesías. ¿Entienden? Y luego dice aquí, estando preñada, que la clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir, anhelaba que viniera el Mesías, la iglesia del Antiguo Testamento. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo. O sea, ¿qué representa la mujer que tiene las 12 estrellas? Representa el periodo ¿de qué? De la iglesia, ¿pero cuándo? Antes de que Cristo... ¿No es antes de que Cristo naciera, sí o no? ¿No dice allí que está preñada? ¿Cómo puede ser la iglesia del Nuevo Testamento si todavía no ha nacido el Hijo? ¿Entiende lo que estamos diciendo? Es la iglesia del Antiguo Testamento que añora que Cristo nazca, que venga el Mesías. ¿Los judíos de la época de Jesús añoraban la venida del Mesías? Claro que sí, pero esperaban la clase de Mesías que no era. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba. Ahora va a decirnos de dónde vino este dragón. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Ahora, ¿de dónde viene esta historia que tenemos en los primeros 5 versículos de Apocalipsis 12? ¿De qué les hace pensar? ¿De quién les hace pensar en el Antiguo Testamento? A ver, piensen. Déjenme darles algunos paralelos. ¿Saben ustedes cómo se le llama Faraón en el Antiguo Testamento? Esto va a ser fascinante lo que vamos a decir ahora. ¿Cómo se llamaba Faraón en el Antiguo Testamento? Vamos a Ezequiel 29:3. Ve, tienen que buscar la palabra dragón en la concordancia. Ezequiel 29:3. Si ustedes no aprenden nada durante esta semana de lo que yo he dicho, pero aprenden a usar la concordancia, valió la pena el pasaje. Valió la pena el pasaje. Noten Ezequiel 29 y el versículo 3. ¿Cómo se le llama Faraón? Dice, habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. No solo el dragón, el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Faraón. ¿Ok? Ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Israel en los días de Moisés clamaba y gemía por su liberación? Vamos a leerlo en Éxodo 2. Esta es la iglesia del Antiguo Testamento ahora. Éxodo 2 y el versículo 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué?
suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios, ¿qué cosa? El gemido de ellos. ¿Qué anhelaba el pueblo de Israel? ¿Qué deseaban? Un libertador. Pero en Egipto estaba el gran dragón. Y de repente, allí en Egipto, nace un hijo varón, llamado como Moisés. Y cuando nace Moisés, el dragón se para al lado de la mujer. ¿Para qué? Para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Todos los niños menores de 2 años. Eso no pasó con Jesús, ¿verdad? Ajá, claro que sí. Esta simbología viene de la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Sabemos que están gimiendo para que venga un libertador. Y Dios causa que nazca un libertador, Moisés. Y el gran dragón, como lo leímos, se para al lado de la mujer para devorar a su hijo. Y fíjense, lo interesante es que Moisés fue protegido en Egipto y Jesús también fue protegido en Egipto. Interesante. Que vaya coincidencia tan grande. No es coincidencia, es providencia. Y luego Jesús va al desierto para ser tentado 40 días en preparación para su ministerio, mientras que Moisés fue al desierto 40 años para prepararse por su ministerio. Y Jesús, después de ser tentado, da un sermón o una ley, la ley del reino sobre la montaña. Y Moisés da la ley de Dios desde el monte Sinaí. Y luego Moisés muere y es arrebatado a Dios y a su trono, como Cristo muere y es arrebatado a Dios y a su trono. ¿De dónde viene esta terminología? De la historia de Moisés. Entonces, ¿qué periodo histórico está relatando esta historia de la mujer? ¿Bajo qué imperio nació Jesús? ¿Roma qué? Imperial. ¿Qué es? Empieza en el periodo del qué? Del Antiguo Testamento, porque la mujer tiene 2 estrellas. Está llorando que nazca el hijo. Todavía no ha nacido, todavía no ha venido el Mesías, pero está llorando que venga el Mesías. Ese es el Antiguo Testamento. Y finalmente viene el Mesías. Estamos en Roma pagana o imperial. ¿Lo ven? Ok. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Después de Roma imperial, ¿qué venía en Daniel? ¿Qué creen ustedes que viene en Daniel, en Apocalipsis 12? ¿Creen? ¿Posiblemente? ¿Tal vez? ¿Quién sabe? Ok. Apocalipsis 12 y el versículo 13. 12-13. Y ojalá pudiéramos estudiar todo el capítulo. Valdría la pena estudiar cada símbolo de Apocalipsis 12. ¡Tremendo! Yo he estudiado cada palabra de Apocalipsis 12. Y estoy en eso ahora, estudiar cada palabra de cada versículo de Daniel y Apocalipsis. Y lo que uno aprende es abrumador. Uno no puede imaginarse ni concebir lo que aprende. La mayoría de la gente aprende en cuanto a Daniel y Apocalipsis leyendo los libros que otros escribieron. Esta no es la mejor manera. La mejor manera es estudiando la Biblia con una concordancia. Así estudió Guillermo Miller. ¿Saben cómo estudió Guillermo Miller? Solamente 13 añitos le tomó. Dice que se sentó con su Biblia y con la concordancia de Cruz. Fue en Génesis 1:1. Y estudió cada palabra.
paso por paso. Y no seguía al siguiente versículo hasta que estaba seguro que había entendido ese versículo completo y total. Buen método. El método sola escritura. La Biblia se explica sola. Ahora, versículo 13. Próximo que viene Roma, ¿qué? Papá. ¿Ok? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Noten que esta mujer ahora tiene otra etapa, ¿verdad? La etapa primera era cuando iba a nacer el hijo varón, pero el hijo varón nació y ahora el diablo dice, como no pude matar al hijo, voy a hacer ¿qué cosa? Voy a guerrear contra la mujer que dio a luz al hijo. ¿Y cuál es la mujer de Cristo hoy? En el Antiguo Testamento era Israel. Ahora, el que hereda las promesas de Israel es ¿qué? La iglesia. O sea que esta mujer aquí es la iglesia. Dice, y cuando él vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Dijo, se me escapó el hijo, pero ahora me voy a desquitar con su madre. ¿Cuántos hijos le gustaría ver maltratar a su madre? El diablo dice, persiguiendo a la iglesia, hago sufrir a su hijo. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué periodo es ese? ¿Y qué poder gobernó durante ese periodo? Roma papá. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Ok, está bien. Ahora, sigue diciendo, y aquí hay una etapa que no está en el cuadro. Este cuadro que yo estoy estudiando está en la hoja roja, se me olvidó decirles. Pero hay una etapa que tiene que agregar a la hoja roja. Yo estoy aprendiendo todos los días. Esta hoja roja la hice hace algunos años. Pero desde ese tiempo he estado estudiando más. Y he descubierto que hay una etapa que hay que añadir aquí. Después de los 1260 años viene otro periodo. Un periodo, escuchen bien, que no se menciona directamente en Daniel 2, 7 y 8 o en Daniel, pero sí se menciona en Daniel 11. El periodo cuando la tierra ayuda a la mujer. Hay un periodo en que la iglesia recibe un pequeño socorro, según dice en Daniel el capítulo 11. Un pequeño socorro o una ayuda, porque socorro es ayuda, ¿verdad? Y aquí dice, la tierra ayudó a la mujer. Porque la serpiente echó de su boca un río. ¿Qué representa un río de agua en la Biblia? Muchedumbres de gente que tienen el propósito de ¿qué? De perseguir y ahogar al pueblo de Dios. Exactamente. A fin de hacer que fuese que arrebatado del río. Versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Recuerden eso? Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Ahora, ¿quién ayudó a la mujer? La tierra. ¿Y cómo hizo la tierra para ayudar a la mujer? Abrió su boca y ¿qué hizo con las aguas de persecución? Se las tragó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la iglesia en Europa estaba siendo perseguida mordazmente por el pecado, ¿a dónde huyeron ciertas personas? A la tierra. No a las aguas, porque las aguas estaban en Europa, las muchedumbres vivían en Europa. Vienen a la tierra donde no hay agua y se establecen aquí. Y los Estados Unidos, a través de su constitución, a través de su gobierno democrático, ha coartado ¿qué cosa? La persecución. ¿Entienden? Apocalipsis 13, dentro de un momento lo vamos a ver de nuevo, pero se explica de otra forma distinta. ¿Entienden lo que significa que la tierra ayudó a la mujer? Los Estados Unidos absorbió las aguas de la persecución recibiendo a los peregrinos en 1620. Y luego olas y olas de personas escaparon a la tierra de la persecución contra la mujer en Europa. Un retrato exacto de lo que pasó en la historia. Díganme ustedes, ¿tenemos en Apocalipsis 12 historicismo? ¿Hay historicismo? ¿Es lo mismo que Daniel 2? ¿Sí o no? Claro que sí. Inclusive, ustedes dicen, bueno, pero ¿dónde está el oso, el león y el leopardo? Aguántense un momento.
Ya lo vamos a encontrar. Y el tiempo se está acabando, pero tengo que terminar Apocalipsis 13 esta noche, pastor. Así que va a tener que venir a sentarme. Ahora, note, ¿cómo? ¿Qué horas tenemos? ¿Qué cosa? ¿Seguimos? Bueno, si ustedes dicen, yo obedezco. Ok, ahora, la tierra ayudó a la mujer. Ahora, ¿recuerdan ustedes que mencionamos en Daniel 11 que ese rey del norte iba a recibir una herida mortal? Pero su herida de muerte se iba a sanar y iba nuevamente a perseguir a quién? A la iglesia. Iba a ir con grande ira para destruir al remanente. Lo leímos en Daniel 11:45. ¿Ok? Después de la Edad Media. ¿Está eso en Apocalipsis 12? Vamos al versículo 17. Entonces, noten que cuando la tierra ayuda a la mujer, noten la conexión. Cuando la tierra ayuda a la mujer, ¿ustedes creen que el diablo le gustó? ¿Ustedes creen que el diablo le gusta a los Estados Unidos? ¿Usted cree que al diablo le gustan los principios democráticos de los Estados Unidos? No, porque el diablo no obra a base de la democracia, sino a base de ¿qué? De la fuerza. Exactamente. Y los Estados Unidos han exportado la democracia al mundo. Lamentablemente los Estados Unidos están empezando a romper la pared de separación entre Dios y Estado. Y dice la sierva de Dios que ese es el secreto de su poder. Como el cabello de Sansón. Mientras Sansón tenía su cabello largo, no había nadie que le ganara. Y ahí va una tipología ahí, pero no voy a entrar en eso ahora. Mientras los Estados Unidos conservan sus principios democráticos y la separación de la iglesia, de la política, conserva su poder. Pero recientemente la Corte Suprema mandando un representante, un diplomático al Vaticano, y metiéndose Ronald Reagan con el Papa para derrocar el comunismo en Europa, se está rompiendo la pared de separación entre iglesia y Estado. Y por eso la sierva de Dios dice que la apostasía nacional llevará finalmente a la ruina nacional. Y por eso estamos viendo problemas económicos, problemas de crimen, drogadicción, etcétera en este país, porque este país ha olvidado el secreto de su prosperidad y su grandeza. Dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César, y no ponerse a mezclar lo de César y lo de Dios, porque eso es abominación, eso es fornicación, adulterio espiritual, según dice la Biblia. Es como la iglesia mezclarse con el mundo. Ahora noten, versículo 16, para captar el contexto. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces, ¿qué indica esa palabra entonces? Como resultado de la tierra ayudar a la mujer, entonces. Significa después también, la palabra entonces. Esto y entonces esto. O sea, esta es la etapa final de la guerra. Entonces, el dragón fue airado contra la mujer. Y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el remanente. La palabra otros es la palabra remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen esos? Que odia el dragón en la etapa final. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Déjenme preguntarles, ¿la verdadera iglesia podía levantarse antes de 1798? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía levantarse antes de 1798? Claro. Y también porque ya se había dicho que venían 1260 años, la tierra iba a ayudar a la mujer, y después que la tierra ayudara a la mujer, que es los Estados Unidos, entonces iba a venir la guerra final contra el remanente. O sea que el remanente que permanece se levanta cuando? Después de los 1260 años. La verdadera iglesia se levanta después de 1798, y Daniel 8 indica de que el pueblo que se iba a levantar cuando concluyeran los 2300 días. ¿Cuándo se levantó la iglesia adventista? 1844, exactamente en armonía con la profecía. Esta iglesia fue escogida por Dios y se levantó en la fecha exacta que dijo Dios que se iba a levantar. Así que no escuchen ustedes cuentos de personas que dicen, oh, mi movimiento es de Dios, oh, mi grupo es de Dios. No, la iglesia adventista es la iglesia de Dios, es la Odisea, ¿sí? Pero no es Babilonia, es la Odisea, pero no Babilonia. No dirijan sus armas, ni le hagan caso a los que le ponen las ametralladoras a la iglesia. Tenemos que ponerle las ametralladoras al diablo, no a la iglesia. Porque Dios escogió esta iglesia. A pesar de que es débil y que es frágil, está llena de gente pecaminosa, Dios se va a encargar de eso en el zarandeo. Y en el zarandeo, jóvenes, no es lo bueno que sale y lo malo que queda, sino que es lo bueno que queda y lo malo que sale. Ese es el zarandeo vivo. Así que no queremos, hay que salirme para ser bueno. No, yo me salvo, entonces soy bueno. No. Quédense adentro y sean buenos adentro. Porque si se salen todos los buenos, ¿qué pasa? Ya no hay nada que influya sobre la iglesia para bien. ¿Cuántos entendieron la estructura de Apocalipsis 12? ¿Ven? Es historicismo, ¿sí o no? Ahora vamos rápidamente a Apocalipsis 13. Y solo vamos a hacer Apocalipsis 13. Mañana vamos a hacer el resto de esta estructura. Noten Apocalipsis en el capítulo 13. Ya la etapa en el cielo no se relata. Ya no se relata, ya no le interesa al profeta esa parte, ya la mencionó. ¿Cuál es la siguiente parte? Apocalipsis 13:1. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las diademas, sobre las cabezas de ella, nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de... Vaya coincidencia. Ahora, paremos un momentico allí. ¿En qué orden se encuentran esos animales en Apocalipsis 13? En orden inverso. Porque en Daniel es león, oso, leopardo. Pero en Apocalipsis es leopardo, oso, león. ¿Por qué? Porque Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el periodo de ¿cuál imperio? Roma pagana, y está mirando ¿cómo? Hacia atrás. Facilito. O sea que 3 poderes ya han ¿qué? Pasado. ¿Y cuál es el poder que gobierna en los días de Juan? Lo vimos en Apocalipsis 12. El dragón. ¿Es lo mismo que tenemos en Daniel 7? ¿Qué tenemos en Daniel 7? León, oso, leopardo, dragón. Solo que en Apocalipsis tenemos dragón, leopardo, oso, león. Pero noten, no solamente tenemos león, oso, leopardo y dragón, sino que también el dragón le da su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Y a qué equivale la bestia? Al cuerno que pone.
Amén. Tremendo, ¿sí o no? Tenemos la misma secuencia. ¿Hay que conectar Daniel y Apocalipsis? Claro que sí. Da mucho más detalle Apocalipsis. Oh, claro que sí. Noten Apocalipsis el capítulo 13, entonces. ¿Qué periodo se relata primero? ¿Qué periodo? Antiguo Testamento. ¿Es eso lo que relató Apocalipsis 12 también? Claro que sí. Ahora, ¿qué imperio gobernaba en los días de Jesús? El dragón, fíjense, león, oso, leopardo, dragón, y luego dice que el dragón hace algo. Note capítulo 13 y el versículo 2. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su ¿qué? Su poder. ¿Qué representa el dragón? Roma imperial. Y le dio a la bestia su ¿qué? Su poder. ¿De dónde sacó el cuerno pequeño su poder? ¿De la cabeza de quién salió el cuerno pequeño? Del dragón. ¿De dónde recibió entonces el cuerno pequeño su poder? Pues el dragón. Y aquí dice que el dragón le dio su poder ¿a quién? A la bestia. ¿Y cuánto tiempo gobierna esta bestia? ¿Es el mismo poder de Daniel 7 y Daniel 8? Vamos a leerlo. Versículo 5. Le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Lo mismo que hacía el cuerno pequeño, ¿sí o no? Y le fue dado potencia de obrar ¿cuánto? 42 meses. Ah, pero eso no, en Daniel no dice de 42 meses. Pero tiempo, si la mitad de un tiempo, 1260 días y 42 meses es lo mismo. ¿Quieren que haga la operación? Vamos a hacerlo para repasar. 3 tiempos y medio, tiempo, si la mitad de un tiempo son 3 tiempos y medio, 3.5 por 1200, no, por 1200 no, por 360 días que tenía el año. ¿Pueden ustedes comprobar que el año bíblico tiene 360 días? Háganlo pues. De la concordancia, dice, ha aprendido bien, sí. Yo les podría comprobar, si alguno está interesado después del culto esta noche, vengan y les voy a mostrar los versículos que comprueban que el mes bíblico tiene 30 días, bíblicamente. Porque es que tomamos a veces cosas por sentado. Dice, no, tiene los 1260 días, son 42 meses porque cada mes tiene 30 días. Y alguien dice, ¿y dónde dice eso? Ah, bueno, tiene sentido. Tengo que poder explicar bíblicamente que cada mes tiene 30 días. Porque si son 42 meses, fíjense, si son 42 meses y cada mes tiene 30 días, ¿cuánto nos da? Nos da 1260. Pero hay algunos meses que tienen 31 días y hay uno que tiene 28 y a veces 29. Corchados. Al menos que podamos comprobar. Ahora, si el mes bíblico tiene 30 días, es facilito, porque 30 días por 12 meses da 360. Y sabemos que si el mes tiene 30 días, el año tiene 360. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Matemática. Es bueno repasar matemática también. Ahora, 3.5 por 360 da 1260. 42 meses de 30 días da 1260. Y también el Apocalipsis habla de 1260 días. Así que de 3 maneras Dios nos ha dado una forma de saber este periodo. 42 meses. Y luego sigue diciendo, y abrió su boca en blasfemia, versículo 6, contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? El santuario, ¿verdad? En Daniel decía que iba a pisotear el santuario. Claro que sí. Y a los que moran en el cielo, echó las estrellas por tierra, ¿sí o no? Ya vamos a interpretar más adelante lo que significa eso. Y le fue dado hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. ¿Dice eso Daniel 7 y Daniel 8, sí o no? Claro que sí. Ese es el mismo poder que el cuerno pequeño, ¿sí o no? ¿Sí? Es el mismo poder que el cuerno pequeño, la bestia. Ahora, ¿cuál es el siguiente poder después de la bestia? Aquí en Apocalipsis 12, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que debe estar en Apocalipsis entonces, el próximo? Vaya. Vamos a Apocalipsis 13, 11. Bueno, 13 días para que vean la caída del papado, primero. Iba a caer después de los 1260 días. Dice en el versículo 10, el que lleva en cautividad va en cautividad. Y el Papa fue llevado cautivo a Francia.
El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. La Revolución Francesa aniquiló a los sacerdotes y los dirigentes religiosos de la Iglesia Católica. La guillotina. Y luego después, ¿qué pasa? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién ayudó a la mujer en Apocalipsis 12? Y ahora se levanta un poder ¿de dónde? De la tierra. Ahora déjenme preguntar. ¿Puede este poder representar a Rusia? ¿Por qué? Y no solo eso, sino que Rusia se levantó mucho antes de esa fecha. Rusia es uno de los reinos europeos que existió en la Edad Media. Por lo tanto, no se levantó después de 1798. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Tiene que ser un poder que se levanta cuando el papado, ¿qué? Cae. Y cae en 1798, lo cual significa que tiene que ser un poder que se levanta alrededor de ¿qué fecha? 1798. ¿Y cuál es la única nación del mundo que ha tomado poderío mundial que se levantó después de 1798? No hay duda alguna, es los Estados Unidos. ¿Tenemos base bíblica para esto? ¿Qué principio usamos? Se llama historicismo. Historicismo. Ahora, al principio, ¿cómo es esta bestia al principio? Después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué representa el cordero en la Biblia? Sí, esas son las características del cordero. Pero ¿qué representa el cordero? Lo cual significa que este iba a ser un país cristiano. ¿Entiendes? Cristiano. ¿Cuál es el único país que se levantó alrededor de 1798 que es un país cristiano que tiene potencia mundial? China. Lean sus libros de historia. China es más antiguo que cualquier imperio de Europa. Se levantó antes de Cristo. Rusia, antes de Cristo. Los aztecas y los mayas, antes de Cristo. Solo hay un país: Estados Unidos. ¿Tenemos base como adventistas para decir que esta vez es los Estados Unidos? Oh, claro que sí. ¿Y cuál es el principio? Historicismo. Ya no se van a olvidar esa palabra. Historicismo. Ahora no. ¿Cómo es al principio este poder? ¿Ayuda a los hijos de Dios este poder al comienzo? Claro, es manchizo. Cristiano como un qué, como un cordero. Pero luego después, ¿qué pasa? Oh, de repente empieza a hablar como un qué. ¿Cuál es la última etapa aquí? Cuando vio que la tierra ayudó a la mujer, entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el remanente. Y aquí el principio de la tierra, de donde se levanta un gobierno como un corderito que favorece a los hijos de Dios, luego habla como el dragón de Apocalipsis 12:17. ¿Y qué hace? Ahora escuchen bien. Aquí es que vamos a Daniel 11. Porque hasta este punto, Daniel 7 y 8 van hasta 1200, hasta el final de los 1260 días. Y hasta 1844. Pero no dicen casi nada de que va a sanarse la herida del papado. Hasta Daniel 11 se lo dice. Y lo vamos a ver, clarito. Pero aquí en Apocalipsis ya dice que después que los Estados Unidos ayuden a la mujer, el dragón se va a irar nuevamente contra el remanente de Dios. ¿Es lo mismo? Claro que sí, se va a irar contra el remanente de Dios y va a hacer guerra. ¿Y cómo va a ser la guerra? Va a levantar una imagen de quién? De la bestia. O sea que la bestia va a qué? A resucitar. Por eso el cuerno pequeño existe hasta la segunda venida, según Daniel 7 y 8. Entonces, ¿dónde vemos eso?
3 veces se dice que este poder, la bestia, iba a ser herida e iba a resucitar de nuevo. O sea, recibe su herida en 1798, cuando la tierra ayuda a la mujer, pero luego esa misma tierra, los Estados Unidos, se va a levantar para restaurar el poder del papado, otra vez. Y dice aquí en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue que curada. Y el versículo 12 dice también, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace la tierra y los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte ¿qué? Fue curada. Y el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que fue, que tiene la herida de cuchillo y vivió. O sea, ¿cuál va a ser la persecución final contra el remanente de Dios? ¿Cuál poder va a perseguir al remanente? La bestia, otra vez. Lo cual significa que su poder va a ser otra vez ¿qué? Restaurado. ¿Está claro? ¿Es difícil entender la profecía? ¿Difícil? No. Todo cuadra dentro del contexto de Daniel 2. Y están durmiendo ustedes. Historicismo. Y debemos estudiar con cuidado la Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros para hablar y mañana vamos a terminar la estructura. Porque ustedes ven aquí y les voy a dar un presagio. No pierdan mañana en la mañana un presagio. Ustedes notan que cada capítulo de Apocalipsis nos lleva más hacia qué. Ya cada capítulo, ya en el capítulo 14, olvídese de esto. Dragón, nada de dragón, esto está pasado. Bestia, esto está pasado. ¿Empieza dónde? Apocalipsis 14, en 1833. Y luego Apocalipsis 15 nos lleva un paso más adelante al cierre de la gracia. Y luego el siguiente capítulo nos lleva al comienzo de las plagas. Y luego el siguiente capítulo nos lleva a la 6ª y 7ª plaga. Y luego finalmente el capítulo 19 solamente describe la 7ª. O sea, tenemos como un embudo donde Juan quiere que sepamos especialmente cuáles etapas de la gran controversia. Las etapas finales. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa luz que nos has concedido como adventistas. Qué maravilloso pertenecer al pueblo remanente de Dios. Qué luz nos has dado, Señor. Pero muchas veces hemos guardado esta luz y no la hemos compartido. Ayúdenos, Señor, a mostrarle a todas las personas con quienes entramos en contacto cómo las profecías se han cumplido al pie de la letra. Cómo Dios está en control, Señor. Te ruego que tú bendigas a los jóvenes que se hayan reunido aquí. Que tú les ayudes a colocar sus vidas bajo tu control. Para que puedan ser plenamente felices y escapar del poder del mundo, del poder de la bestia, que pronto dominarán nuevamente todo el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Bendícenos en las actividades de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.